En la historia de la humanidad hubo guerras por territorio, por religión, por oro, por petróleo, pero también hubo una guerra por... ¿pasteles? Sí, pasteles, bizcochos, masas, repostería fina. Hoy te voy a contar cómo un problema con un pastelero terminó en una guerra entre Francia y México. No es metáfora, pasó de verdad. Corría el año 1838. México llevaba poco más de una década de independencia y no estaba precisamente en su mejor momento. El país estaba endeudado, dividido, con cambios de gobierno cada 2 por 3 y con una economía que hacía agua por todos lados. En medio de ese panorama, había muchos comerciantes extranjeros tratando de ganarse la vida. Entre ellos, un pastelero francés llamado Remontel. Tenía su negocio en Tacubaya, cerca de la Ciudad de México. Vendía tartas, dulces, cosas ricas. Pero un día, según su testimonio, un grupo de oficiales del ejército mexicano, hambrientos y probablemente pasados de copas, entró a su pastelería, destrozó todo, se comieron los pasteles y no pagaron ni un peso. Remontel quedó indignado. Fue a quejarse con las autoridades locales, pero no le dieron ninguna respuesta. Entonces se le ocurrió algo más audaz: escribirle una carta al rey de Francia, Luis Felipe I. Nada de consulados o intermediarios, directo al rey. Y no fue una simple queja. Remontel exigía una indemnización de 600,000 pesos. Para que te hagas una idea, eso era una fortuna. No por los pasteles, sino, según él, por los daños, la pérdida del negocio y el insulto a su honor. Lo increíble es que el rey francés le creyó y fue más allá. Aprovechó el reclamo para exigirle al gobierno mexicano el pago de todas las deudas pendientes con ciudadanos franceses. Era la excusa perfecta para mostrar músculo militar en América. Cuando México se negó a pagar, Francia reaccionó. En noviembre de 1838, una flota de guerra francesa llegó al Golfo de México y bloqueó el puerto de Veracruz. No era una amenaza. Empezaron a bombardear el fuerte de San Juan de Ulúa. Y con eso se declaró oficialmente la guerra. Una guerra por un pastelero. México no estaba en condiciones de enfrentar a Francia, pero intentó resistir. Apareció en escena un personaje ya conocido en la historia mexicana: Antonio López de Santa Anna. Sí, el mismo que después perdería Tecras y medio país. Santa Anna organizó la defensa de Veracruz. En uno de los enfrentamientos recibió un cañonazo en la pierna y tuvieron que amputársela. Por raro que suene, eso lo convirtió en un héroe. Volvió a la política con más fuerza que nunca y hasta llegó a hacerle un funeral de estado a su pierna amputada. No es chiste, ocurrió. Ahora, si llegaste hasta acá, este es un buen momento para que te suscribas al canal y le des like a los videos. Nos ayuda un montón a seguir trayéndote estas historias insólitas pero reales. Gracias por estar del otro lado. Volviendo a la guerra, el conflicto duró menos de un año. Francia tenía superioridad naval. México resistía como podía, pero la presión económica del bloqueo era enorme. Finalmente, con la mediación de Inglaterra, se llegó a un acuerdo. México accedió a pagar la indemnización. El famoso pastelero Remontel cobró su plata. Francia retiró su flota. Y la guerra de los pasteles terminó tan rápido como empezó. El saldo: un país bombardeado, una pierna menos, una deuda pagada y un pastelero satisfecho. Lo más insólito es que este conflicto fue el primero en el que una potencia europea le declaraba la guerra a México. Y todo empezó con una historia de repostería. Una guerra que parece escrita por un guionista con hambre. Así que ya sabes, la próxima vez que alguien te diga que un pastel no puede cambiar la historia, cuéntale lo de Remontel. Esto pasó de verdad, aunque no lo creas. Nos escuchamos en el próximo episodio con otra historia tan increíble como cierta.